Lo primero que tenemos que tener claro es que son muy pocas las excepciones en la historia reciente de Honduras de presidentes que no tengan, digamos, una ejecución de sus funciones sin mácula. Todos tienen algo de qué ser acusados. De hecho, la corrupción, como se ha dicho, es un sistema estructurado que se fue creando a lo largo de los últimos años. Lo lamentable en todo este tema de la administración de justicia y de la lucha contra la corrupción, que la acción del poder ejecutivo, la acción de todas las instituciones públicas creadas contra luchar con este mal, sigue teniendo un sesgo político, sigue teniendo un sesgo personalizado. Y se acusa a un presidente, pero se deja de acusar a otros. Entonces, evidentemente hay ahí connotaciones personales, connotaciones políticas, que lo que hacen es debilitar el sistema de lucha contra la corrupción en el país. Y podríamos decir que en este caso se está utilizando, por ejemplo, el CNA, la CJ, para pues señalar únicamente a un exmandatario. Eso es lo lamentable, que esa institucionalidad que nos cuesta a los hondureños muchos recursos, ya sea de fondos propios como es en el CNA, o recursos de la cooperación internacional que vienen destinados al pueblo de Honduras, también sean utilizados con estos sesgos partidarios, sectarios, y no sean utilizados en función de fortalecer la institucionalidad hondureña. Ese es el gran riesgo político que tenemos hoy en día. Pero que el presidente Lobo Sosa puede ser acusado, evidentemente sí. En su gobierno hubo demasiados denuncias de corrupción, pero también los hubo con otros gobiernos. ¿Y dónde está esa acción, digamos, coordinada de estas instituciones para acusar no solo a uno, sino a todos los responsables de esta corrupción? ¿Y qué lectura le da usted? ¿Por qué solo se dirigen al expresidente Lobo, no al gobierno de facto de Micheletti, no al gobierno de Maduro, de Manuel Zelaya Rosales? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el ejercicio de la política en Honduras no responde a las necesidades del bien común, responde a las necesidades de grupos sectarios que intentan mantenerse en el poder y que no les importa debilitar esta institucionalidad. Y por lo tanto, estas acciones que deberían ser parte de una lucha contra la corrupción están condenadas a fracasar, porque finalmente cuando hay arreglos entre las cúpulas, cuando hay arreglos entre estos personajes, la acción se va a detener. No responde a una acción institucionalizada que actúa como la diosa Temis, con los ojos vendados para aplicar la justicia. Ahora, licenciado, lo ha reconocido el mismo presidente Lobo Sosa, lo ha reconocido un sector de la sociedad civil y de la sociedad hondureña, que esta es una acción en contra de don Juan Orlando Hernández, en contra de don Porfirio Lobo Sosa, porque en los 5 años que lleva don Juan Orlando Hernández, ni el CNA, ni la UFESIC, ni la Fiscalía han presentado un tan solo caso de corrupción. Eso es lo lamentable, que hay muchas denuncias, pero pocas acciones efectivas que tengan éxito en el sistema del Poder Judicial, en el sistema de la investigación. Lo que tenemos es muchas noticias de corrupción y pocas acciones efectivas para castigar a los corruptos, ¿sí? Y eso es lamentable porque los hondureños, y ahí está el resultado, es que el índice de percepción internacional de la corrupción, pese a que tenemos una maxi, pese a que tenemos acusaciones en los tribunales de justicia, la sociedad hondureña no sigue confiando en los entes encargados de combatir este mal. ¿Y el CNA por qué se presta esto? Bueno, yo quisiera sentir que se actúa ahora, es impresionante, pero el CNA es una institución conformada por organizaciones de sociedad civil, ahí es una organización colectiva, pero aparentemente entonces aquí hay también ese efecto negativo de la política que se da a nivel de los partidos, probablemente esté llegando al CNA, y eso le puede hacer mucho daño al CNA en primer lugar y al país en general. Sí, porque llama la atención, por ejemplo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa ha tenido como 2 semanas de que pues ha hablado del presidente actual, don Juan Orlando Hernández, no en los mejores términos, y que ahora pues ya sacan con esta acusación. No, es que digamos, si el presidente Lobo Sosa es acusado, si su esposa es acusada y en tribunales es demostrado que las acusaciones tienen sustentación, el sistema debería castigarlos. Eso es lo que nosotros queremos, no importa que sea presidente, no sea que seas primera dama, pero también el sistema debe funcionar al margen de los intereses partidarios, ¿verdad? Y entonces lo que hay son denuncias contra otros presidentes y ahí es donde surgen las suspicacias, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Y porque a estos que son acusados, pese a que hay acusaciones, tampoco la justicia ahí demuestra esa efectividad que todos queremos. Tenemos juicios, tenemos acá, pero todos entendemos que todavía hay privilegios
de una élite política que se considera impune. Y aquí se está cumpliendo ese dicho que dice que en la política no hay ni amigos ni enemigos, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? En el pasado hemos visto cómo estos líderes políticos han tenido alianzas, independientemente de si son de otro partido, independientemente si son del mismo partido, a la hora de las definiciones lo que interesa es mantenerse en el poder y gozar de los privilegios de la impunidad. ¿O será que los gobiernos que no se mencionan, el Poder Ciudadano, el de Ricardo Maduro, como decía Lidier, el gobierno de facto de los 7 meses y los 5 años de Juan Orlando, han manejado las arcas del país con pulcritud, que no tienen ningún acto de corrupción que se les pueda señalar? Es que es el gran defecto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La lucha contra la corrupción es manejado con criterios políticos sectarios. Es en función de esos políticos, no es en función de hacer que se respete la ley. Esa es la gran debilidad de este proceso. Y mientras la lucha contra la corrupción no se haga en el marco de la ley, tratando de devolver la confianza a estas instituciones, vamos a tener estas debilidades y la sociedad hondureña no va a confiar en eso. Pero entonces tampoco podemos confiar en las llamadas sociedades civiles como el CNA, la CJ, porque prácticamente están actuando igual que un ministerio público. La sociedad en general tiene el derecho a ser suspicaz, tiene derecho a desconfiar de que a todas aquellas instituciones, ya sea de sociedad civil, ya sea del gobierno, ya sea de la cooperación, que no actúan en concordancia con lo que dice la ley y los principios de la ética y la moral. ¿Se evidencia un deterioro en la institucionalidad, licenciado? No, esa es la crisis que tenemos. Esa es la crisis que tenemos, la desconfianza en todo el sistema de justicia, por eso el país no avanza, por eso tenemos una mala democracia, porque la sociedad hondureña está harta de tantas mentiras, de tantas frustraciones, y todavía, pese a que tenemos estas instituciones, no se castiga con rigurosidad a aquellas personas que han abusado de poder. ¿Y por qué será que se dejan utilizar estas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil por los gobiernos? Es una interesante pregunta, ¿verdad?, que yo no podría responder por qué, porque uno cae entonces en la especulación. Pero yo diría que es una debilidad, que las organizaciones de sociedad civil no podamos actuar conforme a los principios generales de que el papel de la sociedad civil es cuestionar el poder político independientemente de su ideología. La sociedad civil es reclamar la participación ciudadana y la transparencia en todos los actos públicos, ya sean gobiernos con el que uno tenga afinidad, ya sea gobiernos con los que uno no tenga afinidad política. Nuestro papel siempre va a ser de una sociedad crítica y propositiva. ¿Será un chivo expiatorio, don Porfirio Lobo Sosa? Si se actúa contra él y solo contra él, evidentemente va a ser un chivo expiatorio.